En Europa tiene una novedad. Volá a más de 40 ciudades europeas en el avión más moderno del mundo, con 7 frecuencias semanales, todas desde Buenos Aires. Y ahora vamos a hablar con ellos. Me quedé en Europa. Me fui. Te va a salir caro. No, pero aterrizo porque no tengo euros. Así que vengo a hablar de economía con ustedes. Venís a pasar la gorra que te prestemos plata. Vengo a que me tiren unos euros, algo, porque me fui, ¿viste? Me quedé tildado como pantalla congelada. Pablo Fernández Blanco, ¿cómo anda usted? Muy bien. Sofía Gracias. Diamante, alias Sofía Diamantina, ¿no? Exacto, hola José. ¿Cómo anda? ¿Y usted, Santi Bolat? Santiago Bolat. Todo más serio. ¿Bien? Muy bien. De muchas noche gracias. más serio, a la mañana en Telefe, bien. Bien. ¿No? 7 a 9. Sí, bastante temprano y ahora terminando bastante tarde. Y así sigue que con el amigo Barsky en Cien en Radio. estamos con Juan Pablo, ahí seguimos, tomando la posta. Muy así bien, que- ¿eh? Hiciste Muy bien. mediático. Me dicen vamos. Yo me puse, no, le hago el GPS. amigo. Bueno, economía de hiperacción. Arranquemos por lo que pasó hoy. ¿Qué análisis haces, Pablo? Yo creo que hoy, si leemos el anuncio económico de Hernán Lacunza, para mí es como que Macri se baja de sus aspiraciones presidenciales de cara al 27 de octubre. Arrancó tranca. Sí. Sí, ¿y por qué digo esto? Porque si vos comparás lo que ocurrió la semana pasada después de la bofetada de las PASO, ¿sí? Al presidente le costó reaccionar, pero una vez que reaccionó salió para adelante y tomó una serie de medidas que nunca había tomado en su mandato, ¿sí? Ideas que surgen de, si querés, de un poco el discurso albertista de ponerle plata en el bolsillo a la gente. Macri intentó hacer eso la semana pasada. Hoy vimos en cambio a un Lacunza que dice no, el acuerdo con el Fondo Monetario es importante, las medidas que se tomaron la semana pasada no tienen impacto fiscal, no es que no tienen impacto fiscal, sino que no afectan el resultado fiscal, el resultado primario. Se compensan, perdón, con la mayor Exactamente. inflación. En realidad Mayor no vas a tener, recaudación. no es que te va a faltar plata por las medidas de la semana pasada. Ahí tenés un disparador. Santiago, vos escribiste esta semana un tema de la timba financiera, ¿no? Que no hay que demonizar la timba financiera. Sí. Se habla mucho de los mercados, pero ¿qué son los mercados hoy en la Argentina? Bueno, los mercados somos todos. Creo que un poco era lo que planteaba también la edición del domingo. Y hoy básicamente repercute sobre los que han vendido bonos y acciones argentinas. Digo, la bolsa argentina tuvo la peor caída de su historia el día lunes después de las PASO. ¿La peor caída de la historia fue? La peor caída de la No. historia del Marval, sí, por lo menos. Y después anotamos en un top 5, tenemos 2 caídas consecutivas, la de 2001, después esta de acá. Con lo cual, lo que se vio es tremendo, digamos, es una salida de los activos argentinos muy fuerte. Pero eso no significa que sea timba, sino gente que había, digamos, apostado, distintos inversores apostado a que Argentina iba a poder renegociar su deuda, que iba a ordenar la economía y que iba a salir adelante con mejores rendimientos. Bueno, esto efectivamente no se traslada en la confianza de un nuevo gobierno, que es lo que el mercado ahora quiere, digamos, está demonizando un poco a raíz de todos los defaults y demás que tiene. Desde la oposición lo que dicen es, no queremos hacer lo mismo que hicimos antes, queremos pagar todo como se corresponde, pero efectivamente no le creen todavía, ¿no? No, y hubo algunas frases, sobre todo en una entrevista del domingo, del diario Clarín. En realidad salió en la versión digital y no en la versión impresa, donde algunas palabras que utilizó en este caso Alberto Fernández generaron ciertos los vaivenes. Sofía, información de último momento que tiene que ver con las petroleras y con algunas que van a la justicia. ¿Por qué? Exactamente. Bueno, todo salió de lo que hablábamos, las medidas de la semana pasada del congelamiento de precios de la nafta. Bueno, de todas las medidas, justo el congelamiento de precios de la nafta es la única que no tiene ningún impacto fiscal, porque el costo no lo absorbe el Estado, sino que lo absorben las petroleras. Y es un poco lo que la reunión de hoy trataba de hablar. El gobierno los convocó, Frigerio, el Ministerio del Interior, estaba también Lopetegui, y se Gustavo sumó Lopetegui. Hernán Lacunza, nuevo ministro de Hacienda. Se sumó a la reunión con gobernadores, particularmente estaban Chubut, Santa Cruz, vicegobernador, pero Chubut, Neuquén, Río Negro y Mendoza, aparte de Santa Cruz, y estaban las principales, todos los número uno de las principales, de todas las petroleras que están en el país. Y ahí la idea era, bueno, a ver cómo salimos de este congelamiento, aceptando que el costo de la medida la tienen totalmente las petroleras. Bueno, no hubo acuerdo, ya no había mucha expectativa por la reunión, y Vista Oil, que es la empresa que fundó Miguel Galucho, ya presentó hoy una medida cautelar ante la justicia, y mañana van a ir también las provincias, Río Negro y Neuquén, pero directamente con la Corte Suprema, no hace falta que vayan a la justicia. Claro, pero ¿por qué van las provincias? Las petroleras son las que más pierden en esto, También. pero las provincias también pierden plata en esto. Exactamente. Porque ellos cobran regalías 12%. ¿no? Entre Son 12, 1.500 millones, entre más 12 y o menos. 15%, Claro. depende si es producción convencional o no convencional, por Exactamente. barril de petróleo. Pero ese 12% se cobra sobre el precio de venta del petróleo, y el gobierno lo que hizo es pisarle el precio de venta.
Entonces, ese 12% se va a calcular sobre un porcentaje menor al que podría ocurrir si el precio fuese libre del petróleo. Es curioso lo que decís, que hablabas de hoy de la CUNSA teniendo parece que es sucesor de Nicolás Dujovne en el tema de seguir las cuentas fiscales, porque el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, fue con unas propuestas para ver cómo se podía ayudar en este tema, para que las petroleras no cuenten, o sea, no lleven a cabo tengan todo el costo encima, y propuso por ahí bajar el IVA o bajar otros impuestos, y ahí salió a hablar la CUNSA y dijo, no, tenemos que cumplir con una meta fiscal y hay que mantener la macro estable. Entonces, ahí hay un dato también, ¿no? Que haya sido Miguel Galuccio, el ex titular de YPF, y también Gastón Remy, que en una entrevista con Longobardi, el presidente de IDEA, y también uno de los, es el CEO hoy de Vista, fueron las espadas que después otras empresas por detrás te reenviaban y te decían, mirá lo que dijo, pero ellos como salieron a cotizar hace muy poco en el exterior, y eso implica fondos que vienen de Argentina, tuvieron que salir a la cancha para decir, somos nosotros. sí. Breve tanda y vamos a venir con más economía explícita aquí con este panel de... Y muchos desvelos económicos. El primero tiene que ver con el dólar. ¿Qué opinas, Santi, de lo que pasa con el dólar? Bueno, el dólar, efectivamente, ahora el Banco Central dio alguna precisión más, dijo que iba a intervenir un poco más en el mercado cambiario y que iba, una de las responsabilidades que tiene la CUNSA a partir de ahora es sostener un tipo de cambio que se mantenga por lo menos estable hasta el final. Hablaron desde el Banco Central hoy en la conferencia de la referencia de la semana pasada, y los valores de la semana pasada estuvieron entre 55 pesos y 58 pesos el dólar mayorista, siempre hablando por supuesto. Así que yo creo que en esos valores el Banco Central va a tratar de intervenir. La incógnita es cuánto de las reservas tenés que usar para sostener ese tipo de cambio, porque Argentina tiene para el año que viene repagar deuda, ¿no? Entonces, si las reservas se empiezan a consumir en esto, ¿cuánto queda todavía para el año que viene? Y hasta octubre tenemos todavía 70 días por delante, con lo cual hay que ver. Hay un dato no menor que tiene que ver con que las empresas a esta altura del año empiezan a presupuestar. ¿Viste? Es el momento donde los directores de financieros se juntan con todos los equipos el dólar boca, y presupuestan. dicen, bueno, ¿qué va a pasar en la Argentina en el próximo ejercicio? ¿Respuestas? Usted que es economista también. Es imposible saber. Pocas. Próximo, ¿sí? ¿Cuánto va a estar el dólar el año que viene? Se habla de dólar ya a 71, pero debería seguir el ritmo de la inflación, pero tampoco sabemos cuánto va a ser la inflación. Este año creo que va a terminar en 55. Las proyecciones están con 55 más o menos por ciento. Se esperaba que fuera menos que la del año pasado, que había sido 47. Ahora está cerca de 55 a raíz de la última suba cambiaria. Y después hay que ver si hay solo un tipo de cambio, ¿no? También, esa es la otra versión Qué que hay. mal, La tiró. ¿Quién la tiró? Fue Solá, Eso la. que La dijo están que podía haber un diciendo desdoblamiento. Algunos te hablan de desdoblamiento cambiario, en el caso de Felipe Solá, otros te hablan de un impuesto al turismo que sale del país, sí, al emisivo. Eso en la práctica funciona casi como un desdoblamiento cambiario, es decir, tu plata No lo vale veo a menos. Macri tomando ese tipo de medidas. No, Macri no, pero El que llega. hay que ver qué pasa después del 10 de diciembre. Con respecto al 10 de diciembre, hay que aclarar obviamente que la elección no está definida. Es decir, tenemos un candidato que sacó la enorme mayoría, no la mayoría, la mayor cantidad de votos, una diferencia muy grande por encima del segundo, que es Macri. El primero fue Alberto, obviamente todos lo sabemos, pero todavía no ganó nada Alberto. Esto tiene que quedar claro. Es correcto, porque hay mucha confusión respecto a lo que hay. Lo que sí hubo fue una diferencia. También hubo muchas declaraciones. Les voy a llevar a ver a Emanuel Álvarez Agis. Esto es lo que decía respecto de la deuda y el fondo. A mí lo que me parece más importante es que la Argentina no necesita reestructurar la deuda ni defoltearla. Entonces sería insólito que un candidato lo estuviera anticipando, porque incluso si uno dice, bueno, los políticos son mezquinos, están jugando para sus propios intereses, el default es una cosa que te pasa, no es una cosa que vos buscás. Ahora, Argentina, cuando vos mirás la situación, es muy distinto al default que vimos en el 2000, porque Argentina no está en esa situación, los números son muy distintos, el peso de la deuda es muy distinto. Yo creo que esta situación que estamos viviendo ahora, obviamente es el resultado de 3 o 4 cosas que pasaron que realmente son muy poco felices. Una, un resultado electoral inesperado. Sí. Segunda, una reacción del presidente también inesperada, porque la otra vez yo hablaba con una inversión externa y me decía, bueno, en cualquier país normal el presidente llama y dice felicitaciones. En este caso eso no se dio. Y todo gira en torno de la deuda, ¿no? La reestructuración, si hay que reestructurar o no. ¿Qué opinas? Claro, pero es importante lo que dice Álvarez Agis, es decir, no hay ninguna hipótesis, ningún escenario en el cual Argentina deba reestructurar la deuda. Vos hacías referencia, José, al principio, la diferencia de términos que Alberto se la tiene que grabar en la cabeza entre refinanciar, renegociar y reestructurar. Es decir, una reestructuración implica
condiciones mucho más agresivas de negociación, implica eventualmente una quita. Es otra cosa. Refinanciar es algo que pasa prácticamente todos los días. Ojo que los bonos igual están cotizando muy bajos, ya están en Vos que algún- sos un fanático de seguir, si están en Colorado, están en verde, ¿qué implica esto cuando amaneces y ves todo rojo? Ves todo rojo, ves una sangría ahí directo en los mercados. Bueno, estamos viendo ya niveles de los bonos, sobre todo en el 2020, o sea, los de más corto plazo, que están en precios, no te digo de reestructuración, pero acercándose a esos precios. Como ya diciendo, bueno, acá puede haber un escenario de quita. ¿Y por qué? El año que viene hay que pagar 9.000 millones de dólares de intereses y el resto, que son 20.000 millones de capital, más o menos. Hoy las reservas netas están en torno a 22.000 millones de dólares. Entonces, si nadie te renovara absolutamente nada, podrías tener un problema. O sea, si el riesgo país se mantiene durante todo el año que viene en niveles de 2.000 puntos, 1.900 puntos y nadie te renueva nada, yo creo que sí puede haber un problema con la refinanciación de la deuda, porque nadie te va a estar colocando deuda a esa tasa de interés, porque sería elevadísimo, digamos. Totalmente. Entonces, Una tasa ahí imposible. hay algo todavía que para mí hay que ver. Con este riesgo país es difícil. Que ese es el tema puntualmente. Nadie pretende que la Argentina por ahí pague todas sus deudas, sino que las refinancie. Pero ya vemos lo que pasó la semana pasada cuando el gobierno intentó renegociar las letras, los letes. Bueno, las letes entraron 16% de privados cuando venían entrando 80, 70%, ahora entraron 16 nomás y la otra la cancelaron. Claro, la de para, marzo. para este año le quedan 7.800 millones de dólares renovar. Pero si nadie le renueva, ahí está. Bueno, para este año tienen las reservas. Pero ¿qué pasa el año que viene? Ese es el tema. Parece poquito lo que Parece tiene que como renovar. técnico chico, pero en Pero definitiva si nadie marca la confía, economía. algo Y tiene que esa hacer deuda- Alberto y Fernández. es trabajar. plausible ese escenario que nadie quiera renovar el año próximo. Nadie, ¿Con nadie quién tenés es que difícil. renovar? Ahora A con un todos costo carísimo. tenedores Bien. privados. El están año pagando próximo, más. con grandes inversores, con pequeños inversores. Con todo. En este fueron más grandes inversores los que ingresaron, así que fue un poco lo que... A mí me da la sensación hoy que Alberto de ninguna manera se está imaginando una economía en default para él. Es decir, una economía, si Alberto llega con una economía en default, está pegándose un tiro en los pies. No, él eso mismo. está claro, pero al margen de lo que piensa Alberto, va a tener que salir automáticamente, ni bien asuma, al exterior a dar señales de que no va a defaultear, de que quiere repagar Sin todo duda, y ya que la baje viene el riesgo país haciendo. para refinanciar. No sé si tanto las viene haciendo, porque cuando él dice... Pero no le creen. No, pero cuando él dice reestructurar uno a uno, en definitiva, cuando vos reestructuraste uno a uno en la historia reciente, que tiene a Nielsen como protagonista, el escenario ya era de una etapa de cesación. Y lo posterior. mencionó él, además a Nielsen. Entonces, Lo lo trajo dijo a él. escena, alguien que trajo hizo Nielsen, una quita. reestructuración más uno a Sin uno duda. y el Yo creo que se inversor está directamente arrepintiendo. rojo. Yo creo que se está arrepintiendo hasta hoy, porque si vos entrás en un escenario de reestructuración de deuda, vas a Tal tener cual. problemas para que crezca Pero- la economía, para que llegue $1 de inversión. La Argentina sigue necesitando inversión externa y Alberto sabe muy bien esto, porque él justamente estuvo, si querés, en la parte más virtuosa del ciclo de los Kirchner. No se quedó para el final. ¿Pero vos decís que se le escapó? Perdón, ese comentario. No. ¿Vos, ¿Alguien tan inteligente? No, pero creo que jugó en el límite. Pablo, Santiago, Sofi, gracias. Gracias a vos. Quédense ustedes con lo que el día se llevó, un programa con muchos títulos te hemos dejado hoy y mucha repercusión de ustedes del otro lado.